Durante décadas, el culturismo ha sido un altar de músculos, sacrificio y gloria, pero también de silencio, sombras y decisiones que cambiaron la historia. Bajo las luces del Señor Olimpia, nacieron leyendas inmortales, pero también héroes olvidados por una verdad que muchos prefirieron callar. Este video revela las historias que el mundo del hierro trató de enterrar. Antes de continuar, suscríbete a esta comunidad. Tu apoyo mantiene viva la voz de los que fueron ignorados. Ayúdame a seguir revelando las verdades que el culturismo intenta ocultar. Todo comenzó en los años 70. El Señor Olimpia era joven, puro, un templo del mérito. El sudor hablaba más alto que el marketing. Pero incluso entonces, en la época dorada del hierro, las grietas comenzaron a mostrarse. La era de Arnold y Sergio Oliva, 1972. Arnold Schwarzenegger, el nombre que hoy define la palabra culturismo. Pero pocos recuerdan que, antes de ser una leyenda mundial, su victoria más discutida fue la de 1972, cuando derrotó a Sergio Oliva. El mito. Sergio era una fuerza de la naturaleza. Su físico parecía salido de otra realidad. Hombros imposibles, una cintura diminuta, una densidad que hacía sombra incluso al joven austriaco. Pero en aquella noche en Essen, Alemania, algo ocurrió. Los jueces deliberaron durante horas. Las puntuaciones eran confusas, las reglas difusas. Cuando Arnold fue anunciado ganador, el público quedó dividido. Algunos aplaudían, otros abucheaban. Sergio simplemente sonrió, pero su mirada lo decía todo. El mundo había visto al vencedor, pero no al ganador. Durante años, aquella decisión marcó el inicio de una conversación incómoda. ¿Realmente ganan los mejores o los más convenientes? Arnold, con su carisma, su visión mediática y su alianza con Joe Weider, se convirtió en el rostro del culturismo moderno. Sergio, en cambio, desapareció de los escenarios mayores, cargando con la sombra del robo que nadie quiso discutir abiertamente. Esa fue la primera herida del Olimpia, la primera señal de que el poder y la política también levantaban pesas tras bambalinas. Y aunque el tiempo convirtió a Arnold en ícono, muchos aún repiten lo mismo. En 1972, el mito fue robado. Pero la historia no se detuvo allí. Los años siguientes fueron un desfile de cuerpos perfectos y silencios incómodos. El culturismo crecía, pero también crecía el poder de quienes lo controlaban. Las decisiones de los jueces empezaban a moldear no solo campeones, sino narrativas. Cada ganador era más que un físico, era un mensaje, y el mensaje lo dictaba el mercado. Los 80 y 90, la era del dominio y las sombras. En los años 80, el nombre de Lee Haney dominó los titulares. 8 títulos consecutivos, una hazaña que parecía imposible. Pero mientras Haney levantaba trofeos, otros atletas con físicos extraordinarios quedaban relegados al olvido. Rich Gaspari, Lee Labrada, Mohamed Benassisa, todos ellos llegaron con físicos que para muchos desafiaban la perfección de Haney. Pero no era suficiente. Las comparaciones eran constantes. Gaspari, con una condición extrema que anticipó la era moderna de la definición. Labrada, con una simetría que rozaba lo artístico. Aún así, los resultados no cambiaban. Haney era el rostro que el deporte necesitaba. Tranquilo, diplomático, perfectamente presentable. Un campeón moldeado para el público americano. Detrás del escenario se escuchaban murmullos.
competidores que hablaban de favoritismos, de decisiones ya escritas antes de que los atletas subieran al escenario. El culturismo ya no solo se decidía con el cuerpo, sino con la sonrisa, la marca y el mercado. Y entonces llegó una nueva era, la de Dorian Yates, el hombre sombra. Su llegada en los 90 redefinió el concepto de masa y oscuridad. Era implacable, un monstruo salido del frío inglés, disciplinado hasta lo inhumano. Pero su dominio también despertó dudas. ¿Era justo que la estética fuera destronada por la masa? Durante años, Dorian ganó con una combinación de densidad y brutalidad, pero muchos señalaban a Flex Wheeler y Kevin LeBron como los verdaderos herederos del trono. Wheeler tenía la simetría que parecía imposible, el equilibrio perfecto entre arte y fuerza. LeBron, la línea más fluida, el físico más completo. Pero, una y otra vez, los jueces miraban hacia otro lado. Los 90 fueron una década de respeto y resignación. Los atletas aprendieron que a veces el esfuerzo no bastaba, que el cuerpo perfecto podía perder ante el físico más comercial. Y mientras el público aplaudía la evolución del músculo, el alma del culturismo se alejaba un poco más de su esencia. En esos años, los rumores se hicieron parte del espectáculo. Las conspiraciones se susurraban entre bastidores, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta, porque quien hablaba no volvía a competir. El culturismo había dejado de ser una competencia. Era una historia que alguien más estaba escribiendo. Con la llegada del nuevo milenio, el culturismo cambió para siempre. Las luces se volvieron más brillantes, los escenarios más grandes, las marcas más poderosas. Pero entre tanto resplandor, algo se fue perdiendo: la pureza del hierro. Ronnie Coleman, el hombre que redefinió el tamaño humano, se convirtió en una leyenda. Su cuerpo era una montaña de músculo y dolor, un monumento viviente a la obsesión. Pero detrás de su dominio, el deporte se dividió. Jay Cutler, su eterno rival, llegaba año tras año con mejoras increíbles, con una simetría que parecía corregir los excesos de Coleman. Y aún así, durante años fue el eterno segundo. El público gritaba su nombre, los foros ardían, los expertos lo daban como favorito. Pero el trofeo seguía cayendo del mismo lado. En 2001, el veredicto volvió a sembrar dudas. Jay, en su mejor forma, con una cintura más pequeña y una definición quirúrgica, fue derrotado nuevamente. El público abucheó. Los medios callaron. Una nueva polémica nacía. Algunos decían que Coleman era imbatible, otros que los jueces no querían un cambio de narrativa tan pronto. El sistema necesitaba estabilidad, no justicia. Cuando Jay finalmente ganó en 2006, el mundo ya sabía: las coronas en el culturismo no se ganan en el escenario, se ganan en los despachos. Y así comenzó otra era, una era donde la política se volvió tan visible que ya nadie podía fingir que no existía. Luego llegó el reinado de Phil Heath, el Gift, el hombre de la genética imposible. Su cuerpo era un modelo de laboratorio, redondo, pulido, perfecto. Durante 7 años, reinó como un dios entre mortales. Pero su dominio trajo consigo otra historia, una que se contaría entre susurros: la de Kai Greene. Kai no era solo músculo, era arte. Su forma de posar era poesía física, su conexión con el público incomparable. Pero también era incómodo, rebelde, impredecible. Y eso, en un sistema que premia la obediencia, era peligroso. En 2014, la guerra se hizo personal.
Kai llegó con una forma brutal, más denso, más estético, más definido. Las comparaciones eran inevitables. La multitud rugía su nombre. Pero cuando las luces se apagaron y el trofeo se levantó, no fue él quien lo sostuvo. Los foros explotaron. Los analistas lo decían sin miedo. Kai había sido el mejor, pero el título fue para el rostro más seguro. El arte fue derrotado por la política. Después de eso, Kai se alejó de los escenarios. Su retiro fue un silencio doloroso, una forma de protesta sin palabras. Y con él se fue una parte del alma del culturismo moderno. Mientras tanto, Phil Heath siguió ganando, pero el público ya no lo aplaudía igual. El respeto se había roto, no porque no fuera un campeón, sino porque el público ya no creía en la justicia del resultado. Los años siguientes consolidaron un patrón. Los jueces cambiaban, las marcas crecían, los contratos se multiplicaban. Y cada vez que una decisión generaba polémica, el silencio institucional era la respuesta. La IFBB se había convertido en una fortaleza de sombras. Nadie hablaba, nadie explicaba. Y en ese silencio, el público comenzó a construir sus propias teorías. Los campeones ya están elegidos antes de competir. Las marcas influyen más que los bíceps. Ya no gana el mejor, gana el que vende más. Quizás no eran verdades absolutas, pero eran verdades sentidas. Y cuando un público pierde la fe, ningún título basta. En esa atmósfera de duda y desgaste, aparecieron nuevos nombres. Atletas que devolverían el fuego, la intensidad, la pasión perdida. Hadi Choopan, Nick Walker, Derek Lunsford, Samson Dauda. Una generación que ya no solo compite por músculos, sino por justicia. Pero incluso ellos, los nuevos héroes, comenzaron a notar algo inquietante. La historia se repite. Los rumores volvieron, las comparaciones también. Hadi, campeón en 2022, fue despojado en 2023, de una forma que muchos llamaron incomprensible. Nick Walker, lesionado, miraba desde la sombra con rabia contenida. Y Derek Lunsford, el nuevo campeón, se vio envuelto en una polémica que ni él pidió ni pudo detener. Los fans no celebraban una victoria, discutían un resultado. El culturismo se había convertido en un espejo del mundo moderno, brillante por fuera, corrupto por dentro. Y mientras los atletas se destruían en el gimnasio, otros jugaban con sus destinos desde despachos alfombrados. La historia del señor Olimpia dejó de ser una historia de músculos. Se convirtió en una historia de poder. Y cuando el poder entra en el templo del hierro, la verdad queda sepultada bajo contratos, cámaras y sonrisas falsas. El culturismo ya no se mide en kilos, se mide en silencios. El público ya no confía ciegamente. Ya no creen en los aplausos ni en las sonrisas de los jueces. Creen en lo que ven con sus propios ojos, en las imágenes que circulan por redes, en los análisis independientes que comparan línea por línea, músculo por músculo. Y todos, de un modo u otro, llegan a la misma conclusión. El culturismo moderno se ha alejado de su verdadera esencia. La pasión sigue viva, pero herida. Los jóvenes que antes soñaban con levantar un trofeo, ahora se preguntan si vale la pena. Si tantos años de sacrificio, hambre y dolor pueden ser ignorados con una simple decisión. Y en medio de esa desilusión colectiva, el eco del hierro sigue resonando. Cada vez que una pesa cae contra el suelo, parece gritar lo mismo: justicia. Hadi Choopan entrena en silencio, con la misma disciplina que lo llevó a la cima.
Nick Walker lucha contra sus lesiones, decidido a demostrar que el músculo no se rinde ante la política. Derek Lunsford carga con un título que pesa más por la polémica que por el oro. Y en medio de todos ellos, una pregunta flota en el aire. ¿Cuánto vale la verdad en un mundo que vende ilusiones? Los viejos campeones también lo saben. Flex Wheeler, retirado y con el cuerpo marcado por cirugías, lo ha dicho abiertamente. En mi época, muchos sabíamos que las decisiones no eran limpias, pero nadie podía hablar. Kai Greene lo insinuó cuando se alejó del escenario. El arte no tiene lugar donde gobierna la política. Y aunque nunca lo dijeron directamente, sus miradas lo revelan todo. Detrás de cada trofeo hay una historia que nadie quiere contar. El culturismo nació para celebrar el sacrificio, no para manipularlo. Era un santuario del esfuerzo, un espacio donde el dolor tenía sentido y el triunfo era merecido. Pero en algún punto, el hierro se volvió un negocio. Los patrocinadores comenzaron a dictar tendencias. Las marcas decidían quién representaba la imagen ideal. Y la estética pura, la simetría, la proporción, la armonía, fue reemplazada por la conveniencia. Los cuerpos perfectos se convirtieron en campañas publicitarias, los campeones en embajadores de intereses ajenos y el público en un espectador impotente de un teatro donde la justicia ya no actúa. Los Mr. Olympia robados son más que un episodio. Son una herida que sigue abierta. Cada vez que el público duda, cada vez que un atleta siente que no importa su esfuerzo, el espíritu original del culturismo se debilita un poco más. Y sin embargo, hay esperanza, porque aunque los títulos se decidan entre bastidores, la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. El culturismo no está muerto, solo está secuestrado. Y cada historia contada, cada voz que se atreve a hablar, es un golpe contra las cadenas que lo aprisionan. El culturismo no fue creado para vender productos, fue creado para inspirar, para demostrar que el cuerpo humano puede trascender sus límites cuando la mente se niega a rendirse. Pero cuando la política entra al escenario, el espíritu del hierro se ensucia, y lo que una vez fue un templo de disciplina se convierte en un circo de apariencias. El hierro no miente, pero los hombres sí. Sin embargo, siempre habrá quienes se nieguen a inclinarse. Hombres como Sergio Oliva, Flex Wheeler, Kai Greene, Hadi Choopan. Ellos no fueron vencidos, fueron víctimas de un sistema que temía su autenticidad. Pero el tiempo, ese juez incorruptible, termina dando la razón a quienes fueron ignorados. Porque las medallas se oxidan, los trofeos se rompen, pero la verdad nunca muere. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Eres parte de una minoría que aún cree en el mérito, en la justicia, en la verdad. Suscríbete a esta comunidad. Ayúdanos a seguir revelando las historias que el culturismo oficial intenta enterrar. Cada suscripción, cada comentario, cada like es una forma de mantener viva la esencia del hierro. No permitas que el silencio gane. Haz que estas voces resuenen, porque si los atletas se callan y el público se acostumbra, el culturismo perderá su alma para siempre. El hierro no necesita jueces. El hierro habla por sí mismo. Y mientras existan corazones que laten al ritmo del esfuerzo, la verdad siempre encontrará el modo de levantarse. Una repetición más.